Hola Milagros, Hola, ¿cómo andamos? ¿todo bien? ¿Y Qué vos? bueno, súper, súper. Si por favor puedes compartir tu pantalla, así Ok. arrancamos. Bueno, nosotros nos quedamos entonces dentro de lo que tenía en cuenta la función O. Todavía no llegamos a hacer este ejercicio 5 horas, Milagros. Creo que no, profe, pero Ok, no estoy segura porque estábamos trabajando en también la en la compu máquina de Enrique. de Enrique. Y bueno, supongamos que hasta donde vemos en tu pantalla fue lo que hicimos. Entonces vamos a volver a hacer, si es que por ahí ya hicimos, nomás digo, ¿verdad? Yo creo que estuve explicando un poco que la función O era similar a la función I, pero que tenía una secuencia lógica diferente para dar la respuesta de falso o verdadero. De hecho, escribimos nosotros ahí esa tablita a la derecha de los nombres de las personas. em, y veíamos que la función O solamente tiene como respuesta falso cuando todas las condiciones que se evalúan son falso, mientras que una sea verdadera o verdadero, la respuesta final va a terminar siendo verdadero. Sin embargo, la función I era al revés. Cuando todas eran verdadero, solamente mostraba verdadero. Cuando un solo falso existía, entonces aparecía falso en toda la respuesta final, digamos, ¿verdad? Bueno, perfecto. Una vez que dijimos eso, entonces ahora vamos a ponernos en la celda de comprobación. Vamos a escribir la función. En este caso vamos a arrancar con si. Va a ser entonces si paréntesis o doble clic. Muy bien. La prueba lógica va a arrancar con la letra O. Por lo tanto escribimos O porque ahora vamos a hacer justamente el uso de la función o paréntesis de apertura, y el paréntesis de apertura me permite entonces hacer la primera prueba lógica. La primera prueba lógica va a ser la comparación del grado de Gloria Ferreira, es decir, la celda donde aparece su grado, en este caso máster, en B10, y eso quiero igualar, en este caso va a ser es igual, shift 0, ¿verdad? A la abreviatura que yo estoy buscando. En este caso, en el punto 1 me pide que el personal a contratar sea o licenciado abreviado, no completo con el nombre largo, y doctor o doctor abreviado. Por lo tanto, voy a hacer o dos cosas, o escribo o selecciono. Si selecciono, no necesito escribir la comilla doble. Si voy a escribir, sí debo escribir entre comillas doble. Entonces, vamos a hacer para ver las dos cosas al mismo tiempo nomás. En la primera, si decidí seleccionar, en la segunda vamos a escribir. O si en la primera decidí escribir, en la segunda vamos a seleccionar. Entonces vamos a ver de una sola vez las dos alternativas. Entonces, lo que sí tenemos que entender es que cuando seleccionamos una celda, esa celda, si luego va a ser copiada la fórmula en alguna dirección, tiene que mantenerse en su lugar con el tipo de referencia absoluta. Es decir, antes de escribir el punto y coma, sí o sí tenemos que darle el cambio de la referencia. Muy bien, ahora sí, punto y coma. Entonces ahora sí va a ser la otra igualdad de la misma celda B10. Entonces volvemos a seleccionar B10 o a escribir B10, muy bien, y le igualamos, entonces va a ser también con ese igual, y ahí ya depende, si quiero escribir va a tener que aparecer primero la comilla doble, entonces va a ser comilla doble, y el otro término va a ser de R sin el punto, porque así me pide, ¿verdad? Entonces se termina escribiendo la comilla doble final,
Y con eso terminó la carga de las dos condiciones de la función O. Se cierra el paréntesis. Para pasarme ahora al valor sí verdadero, tengo que presionar punto y coma. Tengo que escribir punto y coma. Y al escribir punto Así, y coma, profe. ahora sí voy a poder cargar lo que me pide el valor sí verdadero, que en el punto 2 dice que si se cumple la condición, que arroje el mensaje contratar. Eso va a tener que estar otra vez entre comilla doble. Entonces escribo comilla doble, contratar, así mismo, punto y coma, y ahora el valor del mensaje 3 del caso 3 caso contrario, descartar, comilla doble otra vez, descartar, y se termina con comilla doble. Se cierra paréntesis, le damos enter, y ahí vamos a ver que el comparativo que acabamos de hacer me arroja el mensaje negativo, es decir, no es ni licenciado ni doctor el grado de Gloria Ferreira, por lo tanto a ella se le va a descartar. Ya sale con el formato condicional, pero eso no importa. Vamos a ponernos en la celda, vamos a hacer doble clic para que se copie esa fórmula en toda la columna y que puedan salir las celdas de todos los grados. Entonces vemos que todos los grados que tienen licenciado y doctor tienen como respuesta contratar, que está en color verde de fondo, y todos aquellos que no tienen ese grado, entonces se muestran con la respuesta en el caso contrario de descartar con el fondo de color amarillo. Perfecto. Bueno, ¿qué tal estás con el tema del formato condicional? ¿Te parece que ya comprendiste correctamente o querés practicar todavía? ¿Cómo estamos nosotros con eso, Milagros? Profe, vamos a practicar una vez Dale. más. Quiero que selecciones entonces toda la columna Ay, comprobación ¿qué hice? para poder, no, cancelar nomás, Ale. Seleccionar, a lo mejor sin querer, a veces pues es muy sensible nuestro trackpad o nuestro mouse y sin querer se va, digamos, y se corta y se quiere pegar en otro lugar, nada más. Borrar nomás las reglas y quiero que veas lo que pide el punto 4 porque en el punto 4 te aclara el tema de los formatos, y entonces, Contratar fondo verde, ujú, borde rojo. Y ujú, descartar fondo amarillo, borde naranja. perfecto. Si te vas a acordar, fantástico. Si no, entonces sería bueno que cuando aparezcan los comandos de el formato condicional le lleves hacia la derecha para seguir viendo el punto 4. Entonces, anda nomás hasta el botón de formato condicional, ingresa ahí, anda a nueva regla, ahí vamos a contar de arriba para abajo y es el segundo, ahí es el genérico, ¿sí? Entonces desde ahí hacemos. Y a eso es lo que digo, para poder ver todo lo que dice el punto 4, llevarle a este panel un poco más a la derecha para poder ver todo y que no nos tape nada, inclusive un poquitito, ahí, eso era, súper. Entonces, valor de la celda, dice entre, en vez de entre va a ser igual a o, sí, igual a nomás tiene que ser, porque estamos hablando de solo dos mensajes y de hecho la regla se va a referir a un mensaje nomás. Por lo tanto, lo mejor es que sea o igual a o si querés no igual a, porque no igual a es lo contrario nomás al otro, ¿verdad? Entonces ya depende, ¿sí? Sí. Entonces, si el valor de la celda es igual a contratar, muy bien, entonces entras en formato y en formato le pones todo lo que te pidió el punto 4, que contratar tenga fondo verde, a eso también le puedes llevar más a la derecha para seguir viendo los colores, muy bien. Entonces, en relleno, en este caso es letra negra y el relleno es verde, el verde que vos quieras. Ok, después pide borde, borde lo que hasta acá todavía no hicimos, entonces vamos a tener que entrar. Bueno, con respecto a los bordes, lo primero que hay que hacer es seleccionar el color y una vez que tenemos el color se puede cambiar el estilo y una vez que tenemos el estilo podemos darle contorno, porque si no le damos contorno no se va a ver, o sea, podemos pensar que sí se seleccionó el color del borde, pero como no se aplicó, entonces él no nos va a mostrar. Entonces sí o sí hay que aplicar con contorno y una vez que vemos el contorno y se ve la vista previa, entonces ahí ya estamos, ¿sí? Entonces como la fuente es letra negra, entonces ahí no va a hacer falta seleccionar en el sentido de que automático es luego negro, entonces vamos a darle nomás directo a aceptar y al darle a aceptar ya se tiene que ver entonces cuál va a ser el formato, al darle a aceptar otra vez se va a ver, pero como no aplica, es decir, no le dimos todavía el copiado, ahí le puedes dar el copiado
dijimos que nosotros teníamos dos opciones, o hacer el copiado de la celda que tiene el formato condicional para que en toda la columna se aplique, o entrar en la regla del formato condicional y en se aplica a ir a decir qué celdas van a tener en cuenta el formato condicional. Son dos opciones diferentes, ¿sí? Pero ahí ya está, la primera regla está lista. Ahora vamos a hacer la segunda regla. Siempre nomás ves lo que pide el punto 4 para acordarnos un poco de qué es lo que exactamente se tiene que Por aplicar. acá se puede también, profe, no recuerdo. Se puede, Sí, ¿verdad? claro, sí se puede. De las dos formas se puede, o nueva regla desde el botón de nueva regla o nueva regla desde administrar reglas, sin ningún problema. Entonces ahí va a ser para el otro, para la otra palabra, en este caso va a ser descartar. Nosotros habíamos dicho que el descartar se podía o escribir o seleccionar. El seleccionar nomás tendría que ser de un lugar fuera de la planilla por si la planilla cambie de lugar, ¿verdad? Pero si en este caso está listo, cualquiera de los dos da lo mismo. Si la planilla no va a mover de lugar los elementos dentro de sí mismo, entonces no hay problema de seleccionar de la celda. Ahora, cuando se va a mover de lugar, ahí sí es correcto. O escribir o seleccionar de un dato similar al dato que se quiere cambiar de color, pero que esté por fuera de la planilla que va a moverse. Nada más que eso. Eso era. No sé si te pedía algún borde, no sé si el borde le llegaste a poner del amarillo. Sí, naranja. ¿Y le pusiste? ¿Le cambiaste? Sí le puse, profe, no se ve nomás tanto, Entra un ¿verdad? poco, entra un poco, vamos a mirar en la regla. Un ratito te voy a mostrar algo nomás. Al entrar, para verificar en formato, sí, está visible el borde, che. Está visible. No, le pusiste bien, súper bien, súper bien. Dale nomás a aceptar. Yo la muestra nomás quería ver, estaba visible, dale nomás a aceptar. Y ahí en se aplica a lo que podés hacer. Esta es la otra alternativa. Ahí donde se aplica, dice se aplica a, al lado del amarillo dice C11 nomás. En realidad ahí tenés que entrar y marcar también toda la columna, así como el de abajo está C10 hasta C. Ahí selecciona todas las celdas que necesitas que cambien de color. Eso. Entonces esa también es su alternativa. La opción que hicimos con el verde fue copiar la fórmula del primero hasta el último y ahí en se Sí. aplica A ya salió todo el rango. Y sin embargo en este hicimos solo uno, pero en se aplica A le seleccionamos todo y al darle a aplicar o al darle a aceptar, eso va a estar visible para descartar también. Eso. Y ahí sí ya se nota el borde naranja, solamente que nada, son colores nomás muy similares, por eso de repente como que no contrastan tan bien que digamos, ¿verdad? Bueno, excelente. Ahí está entonces nuestra función lógica 5, podemos marcar nomás ya el 4 y el 5 con los colores de las demás pestañas que ya estuvimos desarrollando. Y ahora vamos a pasarnos a la función lógica 6. No sé un poco qué pasó con Enrique, porque dijo que iba a estar, pero le habrá salido algo. Ah, ya, se retrasó con un tema. Dice, bueno, perfecto. Seguimos nomás. Bueno, acá es para practicar, ¿sí? Sí. Entonces, quiero que trates de hacerlo solita. Yo te voy a mirar a ver si hay algún error en el proceso. La idea es acordarnos de todo el procedimiento, un poco de lo que tenemos que hacer y fijar con eso entonces las opciones. Seguí nomás y yo voy a estar observándote. Pregúntame nomás cualquier cosita que necesites, sin problema. Ok, profe. Practicar la función lógica integrada, función sí integrada con la función O.
En la función O, acordate que tenés que hacer siempre comparativo, ¿sí? Dentro de la función O seleccionaste dos celdas, pero acordate que esas dos celdas siempre se deben comparar contra algo para que la prueba lógica se pueda desarrollar, digamos, ¿verdad? Entonces, en 9 me parece que tiene la ciudadanía paraguaya, o sea, la nacionalidad paraguaya, pero eso hay que comparar contra algo. ¿Contra qué vamos a comparar? Contra la nacionalidad de cada persona. Y la nacionalidad de cada persona está en la columna B. Entonces, el E9 y el E10 deben tener una igualdad con la celda B10 en los dos casos, para que así él pueda desarrollar la prueba lógica y darte la respuesta de falso o verdadero. Entonces, eso es lo que faltó. Eso, ahí sí. Si E9 es igual a B10 y si E10 es igual a B10 también. Entonces, en el primero es falso porque B10 no es igual a E9 porque E9 es paraguaya, pero en el segundo sí se cumple. Es brasileña y brasileña en los dos casos, tanto en E10 como en B10. Entonces, cuando es O, dijimos que con un solo verdadero la respuesta final es verdadero. Por lo tanto, al ser verdadero, él va a dejar como aceptado el mensaje y no desechado. Entonces ahí al darle enter, él ya te va a mostrar aceptado, pero pasó algo, que la selección de esas dos celdas, tanto E9 como E10, no tiene la referencia absoluta. Por lo tanto, antes de copiar, hay que entrar a ponerle la referencia absoluta o los dos símbolos de dólar a B10 y a E9 y a E10 para que en el momento de hacer el copiado para abajo, ellos comparen a todas las nacionalidades de la lista con solamente esas dos nacionalidades que están afuera. Perfecto. Excelente. Entonces ahí vemos la columna que ya tiene todo el formato condicional. Si vos querés volver a practicar, puedes volver a borrar nomás y volver a practicar sin problema para poder ver eso, ¿sí? Eso. Muy bien. Espectacular. Faltó solamente una cosa, que ambos tenían que tener letras rojas. Entonces, ¿cómo se hace el cambio? Ah, abajo, sí. ¿Cómo se hace el cambio? Eso era. Muy bien. Perfecto. Así mismo es. Así mismo. Bien. Cascarita de banana nomás siempre, ¿sí? Entonces, de paso practicamos, ¿verdad? O sea, una modificación que yo necesito hacerle a mi regla y esta es la forma de poder añadir cualquier cambio. Excelente. Así mismo. Buenísimo. Y al aplicar ya está todo con letras rojas. Fantástico. Bien, funciones lógicas C ya está listo. Marcamos también en el color que corresponde, el color de la pestaña. Pasamos a funciones lógicas 7 y ahí vamos a ver un cambio. Hasta aquí lo que hicimos fue funciones lógicas solamente con la función sí.
Incorporamos la función y para dar mayor cantidad de condiciones. Luego vimos la similitud con la función o, que cambiaba entre la función la función y y la función o. Y ahora lo que vamos a ver es cómo se utiliza la función si, pero para poder utilizar ya no mensajes de texto, porque hasta acá los 6 ejercicios que hicimos antes nos dieron respuestas de texto. Ahora la idea es que las respuestas ya no sean mensajes de texto, sino que sean resultados de fórmulas que nosotros carguemos. Por ejemplo, el ejercicio pide que calculemos nosotros la comisión a los empleados de una empresa X, de acuerdo con un plan que define la empresa, ¿sí? Entonces podemos ver que a la derecha existe un monto base, supongamos que es el objetivo de la empresa para todos los vendedores. Entonces, aquel que venda por encima de ese monto base o igual el monto base va a tener una comisión calculada sobre un valor más alto, en este caso es el 12%, y aquellos que no llegan a ese objetivo, entonces van a tener una comisión calculada sobre un 4%. Ahora, podemos ver que la lista de los vendedores muestra a las ventas de estos, y a la derecha el pedido es de ver ya el cálculo realizado en función a la tabla. Por lo tanto, nosotros acá vamos a usar la función sí, pero en vez de hacer la visualización de mensajes de texto, ahora vamos a incorporar fórmulas en cada opción. En valor si verdadero va a haber una fórmula que calcule con el 12%, y en valor si falso va a haber una fórmula que calcule con el 4%. Pero nosotros vamos a tener que plantear la prueba lógica. La prueba lógica siempre era aquel que nos iba a dar o verdadero o falso dependiendo de lo que nosotros planteábamos. Entonces, vamos a escribir la función si, va a ser más o es igual, si, paréntesis o doble clic, y lo primero que vamos a cargar en la prueba lógica es un comparativo, dijimos. Ahora, bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos comparar? Nosotros queremos comparar ahora si el valor de cada vendedor, que en este caso vamos a tomar el primer valor de este vendedor, 15 millones, queremos saber si es como con respecto a los 6 millones que está en la celda F8. ¿Cómo tiene que ser este valor que estamos comparando ahora con respecto a F8, que son los 6 millones de guaraníes, el objetivo, para saber si le vamos a calcular al 12 o le vamos a calcular al 4? ¿Qué le pusiste? Igual. Y en este caso, si es igual, él solamente va a comparar si es igual. Si es superior o si es inferior, él no va a tener en cuenta. Por lo tanto, nosotros queremos saber de todos aquellos que llegaron a igualar el objetivo y superaron el objetivo. Por lo tanto, ahí vamos a comparar con mayor o igual. Entonces, tenemos que escribir el mayor que se abre hacia la izquierda, ese se abre hacia la... Eso, ese sí. Entonces, mayor o igual. En este caso, el es igual le escribimos con Shift 0, y en el momento de escribir con Shift 0 se tiene en cuenta la lógica que le vamos a dar a la prueba lógica. Queremos saber si ese valor, el valor de venta de cada vendedor, es mayor o igual a 6 millones. Pero 6 millones está en un lugar nomás. Por lo tanto, a ese le vamos a tener que cambiar el tipo de referencia. Vamos a tener que ponerle los símbolos de dólar para que en el momento que copiemos, eso siempre se calcule sobre los 6 millones. Fantástico. Punto y coma. Al terminar la prueba lógica, lo que ahora vamos a ver es qué es lo que queremos ver cuando se cumpla la prueba lógica. Si se cumple la prueba lógica, quiere decir que el vendedor superó la meta, o alcanzó o superó la meta. Y si alcanzó o superó la meta, él tiene que cobrar su comisión por el 12%. Por lo tanto, para entender, al vendedor se le paga sobre lo que vendió. Y lo que vendió es el valor que tengo al lado, ¿sí? Por lo tanto, voy a hacer una multiplicación. Voy a multiplicar los 15 millones de vuelta. Entonces va a ser otra vez B9, que le contiene a los 15 millones, por el porcentaje que va a ganar porque superó la comisión, el monto base o el objetivo. Y ese porcentaje está ya debajo del monto base, en esa celda, en F9. ¿Sí? Al seleccionar F9, lo que yo voy a tener es una multiplicación, y el 12% por 15 millones me va a dar un valor. ¿Qué valor me va a dar? El valor de la comisión de este vendedor, que debe cobrar porque superó el objetivo. Ahora bien,
ese porcentaje tiene que quedarse fijo también para que se le calcule a todos aquellos que en la lista lograron sobrepasar la meta, es decir, 6 millones. Entonces, la referencia absoluta también. Perfecto. Hasta ahí entonces estoy haciendo lo que va a calcular si es que ocurre la prueba lógica. Pero ahora, con punto y coma, tengo que calcular lo que va a pagar la empresa si es que no logró el objetivo del vendedor, ¿sí? Entonces va a ser punto y coma. Y entonces estoy en el argumento valor si falso. En valor si falso voy a hacer la misma multiplicación, pero con el porcentaje diferente. Entonces va a ser B9 por, y ahora voy a ir a seleccionar la celda que está debajo del 12%, justo nomás la etapa, ¿cómo se llama? El rótulo, pero puedo hacer clic. Ah, ahí moviste, perfecto, excelente. Entonces ahí voy a seleccionar el F10. Y F10, que también es un porcentaje y está en un solo lugar, no quiero que se mueva cuando copie, por lo tanto a ese también le pongo la referencia absoluta. Perfecto. Voy a cerrar el paréntesis. Ahí está calculado ya todo. Primero la prueba lógica, segundo la comisión por el 12% y tercero la comisión por el 4%. Al darle enter, automáticamente yo voy a ver un importe. Ese importe es de acuerdo a las fórmulas de comisión que cargué. Voy a copiar eso en toda la columna para que se calcule de una sola vez la comisión de todos los vendedores en función a que hayan cumplido o no con la meta o con el objetivo. Pero, ¿cómo vamos a estar seguros nosotros de que cada importe está bien calculado? La idea es hacer lo siguiente. Quiero que al lado de ese 1.800.000 calcules un poco a qué porcentaje se calculó ese 1.800.000. Es decir, ¿cuánto es 1.800.000 sobre 15 millones? Hace un poco un ratito esa división ahí, con los valores que están ahí nomás. Vas a hacer una fórmula más, seleccionar el 1.800.000 y vas a dividir con 15 millones. Dividido 15 millones, dale enter. Y ahí te dice que ese valor está calculado en ese caso es un porcentaje en tanto por uno, ¿no? 0,12. Si querés pasarla a tanto por ciento, te va a mostrar 12%. Pero si haces doble clic también en ese, va a poder darte la información de todas las celdas, digamos, de la lista. Entonces se puede ver cuál es el que se calculó al 12 y cuál es el que se calculó al 4, ¿sí? Entonces, básicamente yo tengo visible cuál es el que se calculó a qué porcentaje. Si de por ahí me piden, entonces esa sería una opción rápida de poder corroborar eso, digamos, ¿verdad? Si de por ahí yo veo que algún porcentaje no es ni 4 y ni 12, entonces quiere decir que algo no se calculó bien, entonces tengo que echarle ojo a mi fórmula, digamos. Pero si todo sale así tal cual como yo estoy viendo, entonces eso tiene que poder verse. Ahora, ¿cuál es la ventaja de hacer la selección de esas celdas de la columna F? Que puede que la empresa en algún determinado momento cambie los objetivos, diga, no, este mes el objetivo va a ser mayor porque se vende más o porque no sé qué, porque el día de la madre y viene nomás luego la gente a comprar o porque, digo cualquier cosa, ¿verdad? Entonces ahí dice, bueno, de 6 millones ahora vamos a pasar a 10 millones y el porcentaje tampoco no va a ser 12. Como vamos a vender más nomás luego, entonces vamos a bajarle al 10 y los del 4 vamos a bajarle al 3, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, para no tener que hacer todo un cambio estructural, con que yo me centre en las celdas F8, 9 y 10 para cambiar, lo demás ya cambia todo solo. Entonces, vamos a hacer esa suposición. Vamos a suponer que nuestro objetivo va a ser 10 millones. Cambiamos ahí un ratito la celda que dice 6, entonces automáticamente cambian los valores que tengan que cambiar, digamos, solamente cambiaron algunos que no alcanzaron, a ver, que no alcanzaban 10 millones y pasaron a hacer ahora 4%, pero también puedo hacer un cambio. Supongamos que el 12% baje a 10, entonces modifico nomás ese valor de abajo de 10 millones un ratito. Ese paso a escribir 10%. Al darle enter, automáticamente todos los que en la planilla estaban calculándose al 12% terminan viéndose al 10 y los que estaban al 4 vamos a bajarle a 2, por ejemplo. Ojo que siempre estamos suponiendo nomás, ¿verdad? Pero en vez del 4.
Eso, en ese momento vemos que hay esos cambios automáticos. Entonces, a lo que me refiero con esto es que siempre que tengamos la necesidad de automatizar planillas, que tratemos de cargar las fórmulas que hagan referencia a celdas fuera de las planillas, para que no tengamos que hacer ninguna modificación en la planilla para que cada fórmula cambie, sino directamente del sector de los valores que se tienen en cuenta en los cálculos se modifican y el valor o el cambio es automático dentro de la información. Básicamente eso, ¿sí? Puedes volver a dejarle nomás para no confundirnos. Después, si por ahí querés mirar otra vez y ves que no están los valores, puedes dejarle nomás otra vez en 6, en 12 y en 4 para no tener ninguna diferencia en la información que dijimos con lo que pusimos, ¿verdad? Bien. ¿Qué tal? Estamos hasta acá, Milagro. ¿Se está entendiendo? Sí, profe. Bueno, excelente. Este puedes marcar con un color también. Ya terminamos. Vamos a pasar a la número 8. Muy bien. Bueno, función 8. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Hasta acá, y con esto básicamente terminamos el espectro de todas las opciones disponibles de la función lógica, en el sentido de que vamos a ver cómo se puede usar la función lógica anidada o incorporada dentro de otra tantas veces como podamos, ¿sí? Para la función sí, que tenga que usarse dentro de otra, existía un límite de 6 veces o 7 veces. 7 veces nomás se podía anidar una dentro de otra. Yo, hasta donde yo intenté usar, pude hasta 7 veces nomás. Pero después hubieron mejoras que se hicieron en Excel en donde ya se permitía mayor cantidad. Lo que yo no sé si esas mejoras son solamente para las versiones de 365 o ya se hizo una mejora, digamos, que se amplió a todas las versiones. Pero lo tradicional es ver que la función sí solamente es permitida por una cantidad limitada de veces, ¿sí? Entonces eso es lo que tengo que decirte. Dependiendo de que uno necesite usar más de 7 veces la función sí dentro de otra, va a necesitar saber si ese límite es o no, ya está abierto o no, digamos, ¿verdad? Bueno, pero te voy a explicar el ejercicio. Supongamos que nosotros tengamos una lista de personas, estos son vendedores, tengo sus ventas, la empresa ya le dio un puntaje. En función al puntaje, yo quiero ponerle una calificación. Si bien cada calificación puede ser puesta manualmente, la idea es hacer más rápido la, mm, la posición de cada uno de las calificaciones en su celda correspondiente. Si bien nosotros esto podemos hacer con la función buscar B, esta es una alternativa a la función buscar B. Entonces, va a haber veces donde por A o B motivo la función buscar B no la voy a poder utilizar. Por lo tanto, una alternativa es la de conocer esta a través de la función sí. Bueno, ¿qué es lo que me pide? Dice, inspeccionamos la columna de puntaje usando la función sí, teniendo en cuenta lo siguiente. 1. Si el puntaje es igual a 1, que en calificación aparezca malo. Es decir, en la celda de calificación tiene que aparecer malo si el puntaje es 1. Ahora, si el puntaje es 2, tiene que aparecer bueno. Y si el puntaje es 3, tiene que aparecer excelente. Son solo 3 opciones diferentes las que vamos a manejar. Y lo vamos a hacer con ayuda de la función sí. Por lo tanto, empezaremos escribiendo la primera función sí. Hay que tener en cuenta que la función sí solamente hace una evaluación si es que no voy a usar i ni o. Entonces acá me está diciendo no vas a usar i ni o, vas a hacerlo con la función sí nomás, ¿verdad? Entonces va a ser más o es igual, sí, paréntesis de apertura, y arrancamos la prueba lógica. La prueba lógica, la primera va a ser la celda de al lado, que ya tiene un 3, pero yo voy a evaluar esa celda si es igual al primer puntaje, a la primera calificación, en este caso, perdón, al primer puntaje que es 1. Entonces va a ser, es igual, y como el 1 no está escrito, entonces yo le voy a escribir el número, ¿sí? Entonces va a ser, es igual a 1, entonces ahí, punto y coma, ahí terminó mi prueba lógica número 1. Yo le voy a decir, si es igual a 1, entonces quiero que diga lo que pide el punto 1. Malo, pero malo, voy a tener que escribir entre comillas doble. Muy bien. Ahora, punto y coma. Como yo solamente tengo una siguiente respuesta a malo, pero en realidad yo tengo dos respuestas más que poner, entonces no me queda de otra
que hacer la siguiente inserción de la función si en este momento. Entonces vas a escribir si y vas a abrir otra vez un paréntesis de apertura o le vas a hacer doble clic al sí que te sale ahí abajo, ¿verdad? Para que aparezca el paréntesis y a partir de ahí es una nueva prueba lógica la que yo voy a evaluar. Entonces la prueba lógica que voy a evaluar ahora es de vuelta la misma celda, pero con la otra respuesta. Es igual al 2 en este caso, ¿sí? Bueno, se cierra con punto y coma la prueba lógica y el valor si verdadero, si es igual a 2 va a ser bueno, muy bien. Bueno, y acá viene lo siguiente. Si yo solamente voy a tener tres números, es decir, 1, 2 y 3, se supone que si no es 1 y si no es 2 ya va a ser 3. Por lo tanto, no necesito hacer el control con el valor si es igual a 3 con otra función sí. Entonces aquí yo ya podría ponerle la última respuesta posible, que es excelente. Vamos a hacer eso y vamos a ir mirando, ¿sí? Para poder entender qué es lo que estamos haciendo. Bueno, ahí, por ejemplo, cuando terminé de escribir excelente, yo tengo que entender que escribí dos funciones sí, por lo tanto tengo que cerrar dos veces el paréntesis. Perfecto. Al hacer eso y darle enter, yo ya tendría la respuesta que le corresponde. En este caso, excelente. Voy a darle doble clic para que eso se haga en toda la columna y puedo ver que todos los que tienen dos tienen bueno y todos los que tienen uno tienen malo. Por consiguiente, los que tienen 3 o un valor diferente van a tener excelente. ¿Cuál es lo que es el problema? Que no sea solamente 3 el otro número entre 1 y 2, no sé, supongamos que en vez de 1 y 2 le pongamos 4 o le pongamos 5 algunos datos. Cambiarle un poco a cualquiera de los de la columna puntaje, ponerle 4, ponerle 5, valores diferentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si bien en mi verificación vía prueba lógica, yo solamente verifiqué dos números, que son el 1 y el 2, solo el 1 y el 2 tienen la estructura correcta, es decir, donde su calificación se muestre lo que corresponde, malo o bueno. Mientras cualquier otro número que yo cargue me va a dar excelente, porque yo le pedí que cualquier otro mensaje sea excelente y eso es lo que estoy viendo. Entonces, para ciertas configuraciones de planilla, esta opción no me sirve. ¿Qué mejora le puedo hacer a mi función para que esto ocurra? Vamos a entrar un poco en la primera fórmula que cargaste en calificación y vamos a hacerle una modificación. ¿Qué es lo que vamos a modificarle? Vamos a modificarle la última parte donde le pusimos excelente. Te puedes poner entre el punto y coma y el excelente, ahí, y vas a escribir otro sí. Entonces va a ser sí, paréntesis, apertura o doble clic. Bueno, acá tenemos que cargar la prueba lógica. La prueba lógica ahora va a volver a ser la celda al lado, que es C9. No. Tiene que ser siempre el número, no le importe, ¿sí? Ahí, eso, perfecto. C9, quiero saber ahora si es igual a 3. Muy bien. Punto y coma. Y si es igual a 3, sí va a decir excelente. Pero ojo que cuando cargué el tercero, tengo después de excelente la opción de una última respuesta. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Si no le cargas más nada después de excelente, es decir, le das enter. Ah, no, discúlpame, tenés que escribir un paréntesis de cierre al último. Después de excelente, anda a escribir un paréntesis de cierre también. Para el... Ah, qué cuidado. Borrarle nomás. Espera un ratito. Ah, ¿qué pasó ahí? Ese C9 está de más. Ese C9 anda a borrarle nomás. Ese, borrarle nomás. Ahí. Excelente nomás tiene que quedarse. Bien. Cerrarle eso. Dale enter y vamos a mirar. Ojo, en el que dice excelente está bien porque es 3, pero copia un poco tu fórmula ahora en toda la columna. Esa fórmula copia y vamos a mirar con los que dicen 4 y 5. Bueno, con todos los que no son los números correctos, es decir, ni 1, ni 2, ni 3, él me trae un valor diferente. ¿Cuál? Falso. Pero ¿de dónde saca falso? Y eso es lo que quiero que puedas entender. Vamos un poco a tu primera estructura, es decir, vamos a traer en tu fórmula original otra vez y vamos a tu primera estructura. Bueno, atende algo. ¿Sabes cómo te voy a mostrar mejor? Por el panel de argumentos. ¿Por qué? Porque anda un poco un ratito, dale clic en FX. Te voy a ir mostrando por etapas para que me vayas entendiendo. Cuando le diste FX, él muestra el primer sí y su estructura. C9 igual a 1, valor si verdadero malo, y en valor si falso hay un chorizo de lo que escribimos. Bueno, ahora vas a hacer lo siguiente. Quiero que en tu barra de fórmulas
con tu puntero del mouse te vayas y hagas clic en el segundo sí. Dale clic al segundo sí. Ahí, ahí. Bueno, ahora miremos la barra, el panel de argumentos y vemos la prueba lógica ahora que te muestra el del segundo sí, C9 igual a 2, valor si verdadero bueno, y valor si falso te muestra lo que quedó cargado en valor si falso. Y ahora con tu puntero del mouse te vas a ir en tu barra de fórmula y le vas a hacer clic en el tercer sí. Ahí. Y esto es lo que ocurre, que en la prueba lógica con respecto al 3, vos le diste una respuesta si era verdadero, pero si era falso, yo luego te dije que no le escribas nada. Entonces, cuando por A o B motivo, o a propósito, o sin querer, no le escribimos nada luego de excelente, entonces él entiende que si no se da ninguna de las tres opciones, entonces él va a arrojar falso, a no ser que yo quiera cargar algo diferente a lo demás. Como el ejercicio ya no me pide, después de excelente, algo más, pero yo puedo tener en cuenta esto como si fuese una opción de error. Entonces yo puedo poner o error o valor incorrecto, dato no válido, lo que se te ocurra vos podés ponerle, pero tenés que saber eso, ¿verdad? O sea, esto que te estoy mostrando hay que tratar de tener en cuenta, ya sea entre comillas doble si es texto, o si estamos en el panel de argumentos, puedes pasarte nomás al segundo argumento y ella le va a poner la comilla doble, ¿verdad? Que también es correcto. Al darle a aceptar, ojo que nosotros estamos cambiando la primera fórmula, por lo tanto tenés que copiar para que esto se visualice en toda la columna. Entonces, eso, por ejemplo, te permite a vos tener un mensaje de alerta para tus planillas donde vos tengas este tipo de configuración y sea una opción, ¿verdad? Hay gente que quiere ver este dato inválido o el dato erróneo y que le resalte, entonces ahí ya podés configurar también con formatos condicionales, ¿verdad? Entonces puedes hacer 4 reglas, uno para malo, otro para bueno, otro para excelente y uno último para el que no sea igual a ellos. Entonces, cuando se comete un error ya va a resaltar en la planilla. Entonces, eso quiero que intentes hacer ahora. Quiero que a toda esta columna calificación le hagas 4 formatos condicionales diferentes, 4 colores que a vos te gusten, digamos, ¿verdad? Ojo que acá no pide un color en específico. Quiero que vos crees esos colores y que sea una regla para cada caso. Entonces ya vas a poder manejar también tu información con formatos condicionales. Eso, ese va el primero. Muy bien. Hace siempre sobre una misma celda. Bien, excelente. No importa que sean todas las reglas. Total, la idea es que todas las reglas se apliquen a toda la información al mismo tiempo. Y que cuando vaya cambiando la información, entonces la regla ya salte de forma automática. Ok, falta uno para el malo.
Ok. Ahora, como todo le aplicaste a la primera celda, lo más rápido que te va a hacer es para no ponerla a toditos, se aplica uno a uno, darle a aceptar y te vas y le copias la primera celda en toda la columna otra vez. Entonces de una se van a copiar todas las reglas en toda la columna. Y cada color ya va a salir en la que le corresponde. Entonces el excelente salió en azul, el dato inválido salió en naranja, el bueno salió en un naranja más claro y el malo salió en un gris. ¿Sí? Entonces esa sería, digamos, una idea de poder ponerle, aparte de la fórmula, que te resalte un error, que también el formato condicional pueda ser visible cuando ocurra ese error. Entonces supongamos que el puntaje vaya cambiando manualmente, ¿sí? Alguien carga esa información, entonces la idea es que la calificación ya se muestre de forma automática. Entonces todo aquello que no sean 3 van a ser datos inválidos, siempre y cuando no sean 1 y 2, que van a ser malos y buenos, digamos, ¿verdad? ¿Se entendió esto, Milagros? Profe. Bueno, excelente. Me pareció un poco más complicadito que los demás, pero Sí, entendí. sí, exacto, esa es la idea. O sea, siempre hay opciones que son más rápidas, más simples y otras que son más complejas, pero no por ser más complejas no se pueden hacer, digamos, ¿verdad? O sea, se pueden hacer. Hay veces estas son soluciones que otras opciones no te dan o que en ese momento vos no te acordás de las otras opciones. Entonces, esta puede ser una alternativa, digamos, ¿verdad? Ojo que hasta acá, por una cuestión nomás de cantidad de elementos, nosotros hicimos hasta 3 pruebas lógicas, uno dentro de otra. ¿Sí? Supongamos nomás que habían más, no sé, digo nomás, hasta 10 nombres diferentes. Ahí probablemente íbamos a encontrar una limitante en donde en el set, hasta el séptimo nos iba a dejar cargar y en el número 8 ya no nos iba a dejar cargar y nos iba a salir un mensaje de error diciéndonos esa limitación que tiene la función si una dentro de otra. Es por una cuestión de límites, de caracteres también que Excel limita sus funciones, ¿sí? Entonces nada más por eso seguramente ha de ser un límite de 7 las que se pueden incorporar, nada más que eso, ¿sí? Bien, perfecto. Estamos con el 8. El 9 y el 10 son las prácticas de estos dos últimos que hicimos. Entonces, quiero que trates de hacer sola, trates de recordar todo lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior, solo que ahora cambiaron los valores, ¿verdad? Pero fuera de eso es el mismo ejercicio. Entonces, anda haciendo, yo te voy a mirar, pregúntame nomás por ahí si te trancas y te voy a dar la mano, ¿sí? Profe, ya me tranquilo acá. Acá se Ahí abría era, otro. no, 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 este es del anterior al que hicimos recién. Acuérdate que en el anterior nuestro objetivo era 6 millones y teníamos que pagar 12% al que logró el objetivo, el que igualó, el que superó, y 4% al que no alcanzó. Entonces ahora cambiaron nomás los valores. Ahora en vez de 6 millones es 5, en vez de 12% es 10 y en vez de 4% es 2. ¿Sí? Entonces ahora lo que tengo que hacer es, en la prueba lógica, ver si este vendedor, en este caso Gonzalo González, que vendió 3.580.000, superó o no al monto base. El monto base está ya en la celda F8, entonces contra eso tengo que igualar, ¿sí? Va a ser mayor o igual. Mayor que primero es igual a, y después selecciono los 5 millones. Esa va a ser tu prueba lógica en este ejercicio. Mayor que ya está, falta el desigual, ya está. Ahora se selecciona el valor base, el monto base, y se pone la referencia absoluta porque esto vamos a copiar para los otros vendedores también. Entonces, punto y coma, ahora se verifica o ahora se carga el valor si verdadero. ¿Qué es lo que queremos que se haga si es que este vendedor alcanzó el objetivo? Queremos pagarle una comisión con el porcentaje más alto.
pero el porcentaje está en una celda y su comisión hay que pagarle sobre lo que él vendió. Por lo tanto, la multiplicación debe ser de su venta por el porcentaje más alto que está ahí en la columna F. Y a ese dato hay que ponerle también referencia absoluta porque se va a copiar la fórmula en toda la columna y no se tiene que mover ese porcentaje. Bien, hasta ahí el valor sí verdadero, le tendríamos que pagar un porcentaje más alto y ahora viene si es que no alcanzó, que justo este es el caso donde él no alcanzó el monto base, por lo tanto vamos a calcularle su venta sobre el porcentaje más bajo. Entonces va a ser B9 por el porcentaje más bajo, que le vamos a tener que cambiar la referencia porque también vamos a copiar y no queremos que se mueva ese porcentaje. Eso, y ahí se cierra el paréntesis. Con eso, al darle enter, vamos a obtener cuánto va a ganar él con el porcentaje más bajo de comisión. Solo eso es su comisión por no alcanzar su monto base. Vemos el importe de todos los demás. Y lo que ahora vamos a hacer, como hace rato hicimos también un cálculo auxiliar a la derecha de cómo sabemos a qué porcentaje se le calculó. Eso. Perfecto. Así mismo hicimos. Eso. Entonces ahí podemos ver que uno se calculó a 0,02 o en porcentaje al 2% y el otro al 10%. Espectacular. Lo ideal sería que cuando observamos del 10 a la derecha y miramos el importe sea superior a 5 o sea igual a 5. Y todos los que dicen 2, cuando miramos el importe de venta de cada vendedor, tengan que ser inferiores a 5. Es decir, un segundo control visual o que nosotros vamos a meter para poder estar seguro de que esto está todo bien, digamos, ¿verdad? Si está todo bien, tanto el cálculo o sea, si los porcentajes son solo los dos que nosotros estamos manejando, si al hacer un control así visual, los que dicen 2 son menores a 5 millones y los que dicen 10 son o 5 millones o más, entonces estamos dentro de lo correcto. Pero acá viene una pequeña dificultad que yo te quiero proponer. Acá te voy a enseñar nomás a cómo se hace un formato condicional en una columna teniendo en cuenta el valor de otra columna. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Quiero que el valor de las comisiones estén en función a lo que se muestra en la columna de al lado, es decir, a lo que diga 2%, quiero que tenga el color de fondo verde y letra azul, y los que digan 10%, en la columna comisiones, quiero que tengan el color de fondo celeste con la letra amarilla. Es decir, yo voy a mirar la columna de al lado, la que dice 2 y 10%, pero el color va a cambiar no en la columna de al lado, sino que en la columna comisiones quiero que cambie. Entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Te vas a posicionar ahí en 71600, está bien. Nos vamos al botón de formato condicional y ahora ya no vamos a usar espera que me voy a acordar. No vamos a usar más el formato condicional original, es decir, es el genérico, el que yo te estaba mostrando, sino vamos a usar, entra un poco en nueva regla, vamos a usar uno que corresponde a si se cumple o no se cumple una función, una fórmula, que es la última de esa lista de 7, es la última, dice utilice una fórmula que determine la celda para aplicar formato. Ese va a ser, dale un poco un clic allí. Al darle clic ahí abajo vemos que hay solamente un espacio para hacer la carga. ¿Qué es lo que tenemos que cargar acá? Acá tenemos que cargar una fórmula y ojo que dice dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. Entonces vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a hacer un poco lo siguiente. Entra ahí en el espacio en blanco, ahí donde está en esa cajita que te muestra, ahí. Vas a empezar como una fórmula. Es igual. Y vas a seleccionar la celda, a ver un poco. Sí, selecciona la celda que está al lado de 71600, la de D9, donde está el porcentaje. Ese. ¿Yo qué quiero saber? Yo quiero saber cuando esa celda es igual al 2%. Entonces, escribirle, después de D9, escribirle, ¿cómo vas a escribir? Mayor que, no, miento, es igual Shift 0, otra vez. Shift 0. Y ahí escribirle 2%, con tu número más 2 y el símbolo de porcentaje. Listo. Cuando el valor de al lado sea igual al 2%, yo quiero que este cambie de formato. Eso es lo que le estoy diciendo a Excel. Ahora entra en el formato. ¿Qué formato va a tener? Entra en el botón formato
Y el formato del 2% tiene que ser, no sé un poco si te dije, el fondo, ¿cómo te dije? Dale cancelar un ratito, moverle a ese panel moverle para mirar el fondo. Ese mismo formato quiero que tenga, el fondo verde claro con la letra azul. Entonces anda a buscarle a ese fondo, al verde claro, a ese, y en fuente anda a ponerle al azul que quieras, no hay problema, si es más oscuro, más claro, no importa. Eso, dale a aceptar y vamos a mirar. Ese va a ser el formato que quiero que tenga la columna comisión siempre que se cumpla el 2%. Dale a aceptar. Y ahí, por ejemplo, ya cambió. ¿Por qué cambió este? Y porque el 2% se cumple ahí a la derecha. Pero ¿qué pasa cuando corres? Acá quiero que te fijes en lo siguiente. Cuando hicimos esa fórmula, quiero que te acuerdes que la selección de la celda estaba con referencia absoluta, con símbolos de dólar. Y al copiar, él se mantiene siempre y compara solamente la celda del 2% y no baja con la otra información. Por eso vemos que todo es verde. ¿Qué cambio hay que hacer? Vamos a entrar otra vez ahora nos vamos a la regla de formato condicional. Vamos un poco a formato condicional. Vas a entrar en administrar regla, vas a entrar en la regla y quiero que te fijes que ahí dice la fórmula. D9 está con símbolos de dólar. Borrarle un poco a los símbolos de dólar un ratito. A ese, ¿a qué? No te permite mover, solo con el mouse. Solo con el mouse. Eso era. Ahí sí. Ahora dale a aceptar y dale a aplicar. Ahora ocurre. ¿Qué ocurre? Que la información que al lado tiene 2% cambia el importe que tengo en la columna comisiones. ¿Sí? Y ahora voy a hacer lo mismo. Para los que están calculados al 10%, voy a querer que sea el fondo celeste y letra amarilla. Ponete nomás otra en la primera celda y ahí vas a plantear la otra regla, que va a ser igualita a esta. Nueva regla, es el último. Siempre se empieza con ese igual. Muy bien. Ahora señalás no, siempre tenés que señalar el porcentaje, el 2%. En este caso, siempre el 2%, porque esa es tu primera celda de control. Porque acordate, vos estás posicionada en la primera celda de comisiones y la que tiene al lado es el porcentaje 2, no es el porcentaje 10, ¿entendés? Entonces, sí o sí al 2 le tenés que señalar. Lo que vas a escribir después, lo que va a ser el 10. Entonces vas a escribirle, es igual 10%. Muy bien. Y acordate de borrarle a ese símbolo de dólar, a los símbolos de dólar que están ahí. Acordate que no puedes moverte, porque si no se pone otra vez una referencia. Él entiende que vos estás en la planilla cuando te querés mover. Por eso sí o sí hay que hacerlo con el mouse. Ahora entras en formato y el formato va a ser el fondo celestito ese que es más vivo, ¿sí? El relleno. Ese luego es. Después en fuente va a ser el amarillo, el más vivo también. Vas a tener que buscar cuál es el amarillo más vivo, seleccionas y le das a aceptar. Al darle a aceptar, va a salir, no va a salir nada porque todavía no se aplica. Ahora, en se aplica ya le puede ir a decir, entrar en se aplica del azul ahí. Y ahí puede ir a seleccionar toda la columna comisiones. Eso era. Ahí está. Al darle a aceptar, eso te tiene que mostrar así tal cual. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un formato condicional en donde yo ya no evalúo el valor que tengo acá adentro, evalúo el valor que tengo en otra celda. ¿Se puede? Se puede. Esto que hice para comisiones, ¿yo puedo hacer también en venta? Sí. ¿En nombre? También. Entonces, yo puedo tener una planilla que mágicamente cambie toda la fila cuando el valor cambie en mi función o cuando el valor cambie en mis datos. Entonces, ojo que yo te mostré el de una columna nomás, pero esto mismo que hicimos en la columna comisiones se puede hacer también. 2 reglas más en ventas, 2 reglas más en vendedor y que tengan en función al dato que aparezca en la columna D, que no es ninguna columna oficial, es una columna de cálculo auxiliar nomás que yo te pedí hacer, ¿sí? Entonces, eso vamos a Sí, practicar en la siguiente clase. Porque es una forma también de hacer que la planilla vaya llamando la atención del usuario, digamos, ¿verdad? Entonces uno va viendo un dato y toda la fila luego cambia, como para que no sea un solo elemento o una sola columna nomás la que cambie de formato, sino que vaya haciendo toda la planilla. Ojo que en mi ejemplo son 3 columnas nomás,
Pero la idea es que practiquemos para que esto nos salga cuando queremos aplicar eso en nuestras planillas, nada más que eso. ¿Qué tal para acá, Milagros? ¿Se está entendiendo bien? Sí, profe. La verdad que me quedó una duda, pero no sé si tenés tiempito todavía. No, claro que tengo, decime nomás, ¿qué pasó? ¿Por qué, profe, pusimos es igual a 2 otra vez, siendo que ya estábamos en el 10? Porque acordate, vos no haces una regla para cada resultado en cada celda. Vos haces en toda la columna comisiones, aplicas las dos reglas en función al resultado que se tiene al lado. Entonces, así es el Ah, tema. sí. Como en la celda C9, vos estás controlando que ese cambie de resultado. Si el de al lado es 2, entonces si el de al lado es 2, quiero verde. Pero si el de al lado es 10, quiero azul. Por eso tiene que ser el de al lado, ¿sí? Por más que Sí, en la regla del 10, vos ponés el de al lado. Cuando el de al lado no tiene 10, tiene 2, vos necesitas que sea el de al lado. ¿Por qué? Porque cuando eso se copia, se aplica en la columna de abajo, ese le va a tener al de al lado de esa celda. Y el de la tercera, y el de la cuarta, y el de la quinta. Todas van a tener al que le tienen al lado. Por eso, aunque en el primero vos no tengas 10%, le haces sobre el 2% porque vos lo que querés es que se tenga en cuenta la estructura que después se va a copiar, ¿sí? Es decir, uno pensás sí, solamente en el resultado de esa celda, tenés que pensar en el resultado de las demás celdas que también tienen un porcentaje a la derecha y cuando luego se copia, y ojo que se copia de dos formas, o se copia por la fórmula o se copia por el se aplica a, ¿verdad? Y en los dos casos tienen en cuenta si en esa regla que vos hoy y ahora primera vez que vimos que hicimos una fórmula que se tenga que dar como falso, como verdadero. Ahí también se aplica la prueba lógica. Porque si tu fórmula puede darte verdadero, entonces él te va a cambiar de formato. Y si te da falso, no te va a cambiar de formato. Eso es básicamente lo que está haciendo ese formato condicional. ¿Por qué te muestro recién acá al último? Porque recién al último, después de hacer todo estos 10 ejercicios, funciones lógicas, vos ya tenés el chip cargado con ese tema de prueba lógica, de que te va a salir o falso o que te va a salir verdadero. Y esa misma lógica es la que se usa para aplicar en los formatos condicionales más complejos, que es lo que ahora estamos empezando a ver, ¿verdad? En el siguiente sí, ejercicio vamos a terminar haciendo la columna venta y la columna vendedor con la misma fórmula y con la misma lógica para ver que se aplican también en esas dos y después con eso sí ya terminamos las funciones lógicas, ¿sí? Bueno, hasta aquí sí. entonces por hoy vamos a practicar en la siguiente clase otra vez. ¿Estamos? Dale, profe, Dale, estamos. Milagros, Gracias. seguimos, chao, chao. Chao, chao.